Primera a los Corintios, capítulo 5. Dice así la palabra de Dios. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que estáis dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Y la verdad es de que, como le decía ahorita, temas como este llaman la atención de muchos y en ocasiones corremos el peligro de ser laxos con la palabra de Dios, o incluso de ser seleccionadores o seleccionar ciertos pasajes para no hablar de ellos. Ahorita ya les comenté el nombre de la predicación. ¿Qué hacer cuando hay pecado dentro de la iglesia? Y obviamente la pregunta es una cuestión primeramente reflexiva. Porque si hacemos o si mencionamos o preguntamos aquí, hermano, ¿quién de aquí no ha tenido pecado en esta semana? ¿Quién de aquí ha pasado el día o ha pasado el día limpiecito o los 6 días de lunes a sábado? Porque ahorita me imagino que por ser domingo en la mañana todavía no hemos hecho nada malo, no tener ningún mal pensamiento en contra de alguien, y podemos decir, no, es que ahorita no. Pero fíjese, ¿qué hay que hacer cuando hay pecado dentro de la iglesia? Aquí primeramente lo que Pablo nos va a hacer ver es no tanto, obviamente sí la acción, pero más que nada si la persona quiere seguir en esa misma acción. ¿Y cuál es el papel que juega la congregación con la persona que no quiere cambiar su manera de pensar y su manera de actuar? Porque no solamente se trata de cambiar la manera de actuar y decirle al pecador, en este caso, al que estaba fornicando con la que fue mujer de su padre. Ahorita vamos a analizar un poco ese juego de palabras o esas palabras, y sería ese punto, a ver, no hagas eso. Pero esa persona está haciendo eso porque está justificando o está tratando de hacer ver su pecado y su acción aceptable a los demás. Por eso digo, no solamente los cambios en acciones, sino hacerle ver a la persona la importancia de que Cristo cambie su mente y que vea que primeramente está pecando contra Cristo. El ejemplo que Pablo está mencionando aquí, o que vamos a estudiar, porque lo vemos en la carta a los Corintios, sí, se relaciona con una persona, pero esta persona no ha pecado primeramente o principalmente contra su padre o contra su cuerpo, porque más adelante es lo que va a decir Pablo, que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Pero aquí más bien lo que está haciendo ver, o lo que tenemos que entender, es de que el pecado, aunque ofende al prójimo, y el pecado, aunque también es algo que nosotros hacemos y nos causa daño a nosotros,
Primeramente, el pecado es contra nuestro Señor y afecta primeramente la relación con nuestro Señor. Hasta el capítulo 4, el problema principal de Corinto, que lo vemos por medio del partidismo, es la sabiduría humana. El anteponer siempre sus gustos, sus ideas, sus expectativas, aún por lo que Dios quiere. Y así como el partidismo, el pecado se verá en los siguientes capítulos como un reflejo de la arrogancia y de la soberbia de la iglesia en Corintio. Y ante esa sabiduría y ante la sabiduría divina y el pecado, ellos eran indiferentes. Esto es lo delicado. No tomaban en cuenta la sabiduría divina, tomaban en cuenta sus deseos, sus gustos, sus expectativas, pero aquí vamos a ver que aparte de todo eso, ellos eran arrogantes y aparte no confrontaron o no confrontaban el pecado entre ellos mismos. En un libro que leí hace tiempo, el libro se llama Derribando Fortalezas, del autor Johnny Hunt, habla sobre las luchas que como hombres tenemos y cómo en medio de nuestro pecado hacemos fortalezas, tratamos de justificarlos, tratamos de hacerlos ver que no están tan mal, o incluso ya en ese medio tratamos de hacer ver al pecado como un mal necesario. Es que si es cierto, ese es mi pecado, es cierto, es lo que estoy batallando, pero no tienes idea de cómo ese pecado por algo satisface una necesidad que yo tengo. Y tratamos de justificar el pecado de esa manera. Pero el hermano menciona en ese libro de Derribando Fortalezas, incluso el capítulo se llama El orgullo, el pecado de Satanás. Que ese orgullo, y es lo que menciona el hermano, es de donde se van a derivar los pecados para que nosotros los justifiquemos. Y ese mismo orgullo, al justificar el pecado, es lo que va a ocasionar que nosotros sigamos viviendo en pecado. Mientras hay orgullo, hay pecado. Pero vamos a ser claros, ¿verdad? Porque la naturaleza pecaminosa del hombre nos lleva a ser orgullosos. Pero hay de orgullo a orgullo. Hay gente que sí está luchando con su orgullo dentro de la iglesia. Hay personas que cuando usted las exhorta, ellos se abren con usted o antes lo confiesan y usted puede ver que la persona sí está luchando contra su pecado. Pero hay personas que a pesar de la exhortación, a pesar de que ha sido llevado a la iglesia, es gente que no quiere dejar su pecado. ¿Por qué? Porque no quiere dejar su orgullo. Lo sigue justificando. Y es lo que Pablo nos va a hablar en este pasaje. Aunque el pecado mencionado es una situación delicada, lo que ya leímos, nos da a entender que había alguien en Corinto a quien le interesaba la santidad de la iglesia. Porque recordemos, en este momento esta carta es escrita desde Éfeso. Y estas cartas son un lado de la conversación. El que Pablo lo introduzca y el que Pablo lo mencione en esta porción, quiere decir que alguien se lo informó. Quiere decir que alguien se lo informó y esperemos que esa razón por la cual se le haya informado, que podemos suponer que sí, es porque a esta persona no tenía la intención de murmurar con Pablo. No, hombre, Pablo, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Siéntate, agarra aire, porque lo que te voy a decir, Pablo, te va a dejar para atrás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay un cuate que se casó o está viviendo en concubinato con su madrastra. Y luego Pablo, no, ¿en serio? ¿Los viste en el cine? ¿Estaban tomando café? ¿Qué pasó? No es esa actitud la de Pablo ni es esa actitud la de la persona que está murmurando. En ocasiones cuando estoy dando una clase, sí digo algunas preguntas, algún comentario que tengan y que pueden enriquecer la clase. Y en ocasiones digo, algún chisme que tengan para orar, ¿verdad? Porque así pasa. No, hombre, te voy a contar algo, pero ¿cómo lo justificamos? Te lo digo para que ores, ¿sí? O sea, vamos a sacar el venenote, pero te lo digo para que ores, para hacernos ver un poquito más piadosos. Pero en este caso no, el interés de la persona, el interés de Pablo es la restauración de la iglesia, la restauración del cuerpo de Cristo. A pesar del pecado, sí. La pregunta entonces sería, ¿Dios
¿Hay pecado que Dios no pueda restaurar? ¿Hay pecado que Dios no pueda restaurar? ¿Hay pecado que Dios no pueda perdonar? Si todo pecado puede ser restaurado, si todo pecado puede ser perdonado, entonces habría que reconocer todo pecado. Y es lo que Pablo primeramente quiere hacer consciente a la iglesia. Porque, ¿qué si esta persona que le dice a Pablo todo el veredicto, qué si esta persona ya habló con el pecador, ya habló con este fornicario? ¿Qué sucedería? Pues bueno, él no quiere cambiar. Ya se habló con ellos, ya se habló con la madrastra, concubina, esposa, ¿no? Todos estos puntos es importante aclararlos. Pero fíjese, aquí ya Pablo lo está exponiendo para que sea llevado a la iglesia y que la iglesia tome cartas en el asunto en dos aspectos. Primero, en la restauración del pecador y segundo, en la santidad de la iglesia. Las dos cosas son igual de importantes. Tanto importa la santidad y la restauración del pecador para Dios, como también importa la misma santidad y la restauración de la iglesia. Y lo primero, vamos a ver en estos dos versículos, porque sí son algunos puntos en esta tarde. Vamos a ver estos 4 puntos, y el primero de ellos lo vemos en los versículos 1 y 2. Primeramente, hermano, la iglesia debe de lamentarse por el pecado. La iglesia debe de lamentarse por el pecado. Si el pecador no se lamenta por el pecado, que la iglesia sí lo haga. Versículos 1 y 2. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Pablo reacciona ante la noticia. La palabra griega que se utiliza aquí para fornicación y que se va a utilizar más adelante es la palabra porneia. Aquí se traduce como fornicación, pero eso es también la misma palabra que en ocasiones se traduce también como adulterio. Su raíz, la raíz de la palabra, tiene relación con la prostitución por significar una relación sexual ilícita. Pero ya llega un punto en el que la palabra, que es de donde se deriva la palabra pornografía, con el tiempo se va usando para hacer referencia a cualquiera, a cualquier acto sexual ilícito, a cualquiera. No solamente estaremos hablando de fornicación, que se refiere a relaciones sexuales sin estar casado, o a adulterio, a relaciones sexuales extramatrimoniales. Aquí, en el contexto, es importante señalar que en el contexto moral de la iglesia en Corinto era demasiado decadente, por ser una ciudad muy famosa donde llegaban demasiadas culturas. El decir las palabras de Pablo, tal fornicación, que ni aún se nombre entre los gentiles, implica que la exhortación va a ser demasiado severa. O sea, es algo que ni los gentiles han tenido la capacidad de hacer, o algo que aún los gentiles se avergüenzan. Porque le puedo decir, hay personas que presumen su pecado, pero hay pecado que aún entre los gentiles o que aún entre las personas que no tienen a Cristo, hay pecado que de todas maneras va a ser vergonzoso. Y no quiere decir que ningún gentil jamás haya cometido ese pecado, sino que ni siquiera entre los gentiles era aceptable. Por sus palabras, no está haciendo referencia a adulterio ni a fornicación. Posiblemente tampoco esté haciendo referencia a incesto. Por eso le decía, es importante notar las palabras. Lo que podemos ver es de que el padre no vivía o estaba divorciado de la mujer, o ya estaba divorciado de la mujer. Nos lleva a pensar que ese creyente vivía en relaciones sexuales con su madrastra, que era la ex esposa de su padre. Porque, fíjese las palabras, sí, tal fornicación y aún entre los gentiles, alguno tiene la mujer de su padre. Así, ¿cuál es la mujer de mi padre que no es mi hermana?
Pues pudiera decir uno, la mujer de mi papá, que no es mi hermana, mi mamá. No está diciendo, tiene a su mamá. Es importante eso, porque si no lo especificaría. Tiene la mujer de su padre. Pero la palabra tiene, el verbo que utiliza para la palabra tener, indica una relación continua, de que posiblemente están juntos o se encuentran viviendo juntos. Ante los judíos, este era un acto totalmente prohibido. No sabemos si esta persona se haya casado con la exesposa, bueno, con su madrastra, para no rebrujarlo tanto, o estuviera viviendo en concubinato con su madrastra. La ley romana impedía el matrimonio entre un hombre y su madrastra. Fíjese, aún la ley romana impedía eso. El que el apóstol haya insistido tanto en otros lugares que los creyentes gentiles no debían depender de la ley para su salvación, sino por la fe en Cristo. O sea, esto es importante. Sí, la salvación es únicamente por medio de la fe. Pero aquí algo que mencione que entre los creyentes gentiles o entre ni los gentiles haya pasado esto, híjole, para ya es algo demasiado severo. No indica aquí entre las cuestiones de los, menciono esto, porque los cristianos gentiles, algunos llega un momento en el que desechan el Antiguo Testamento. Recordemos, los judíos, aquí lo acabo de mencionar, era algo que para los judíos ni siquiera era socialmente aceptable, no era aceptable en ningún modo. Pero los creyentes gentiles no debían depender de la ley para salvación. Obviamente, no se depende de la ley para salvación, únicamente por la fe en Cristo. Pero que la ley no nos salve, no se anula. Que la ley no nos salve no quiere decir de que no tenga un efecto importante en nuestras vidas. Porque recuerden, sí, la ley fue dada con un propósito. Primeramente sabemos de que fue dada para darnos cuenta, lo dice el apóstol Pablo en los Romanos, para que el hombre cayera en cuenta que es imposible ser salvo por medio de las obras. Pero tampoco puedo desecharla en su totalidad. Por eso, en este caso, es cuando la ley, si hubieran estado, es en cuanto a la ley, si hubieran estado casados o en concubinato. Pero también si se manejara como incesto, para los romanos era un crimen insólito. Imagínense, una sociedad que vivía incluso en decadencia, en una decadencia moral severa, aún pecados como este eran insólitos o deberían de ser hasta innombrables. Para los judíos era una deshonra al padre y para los griegos era un crimen. Y el peor envanecimiento de la iglesia era que esa libertad que ellos tenían en Cristo la estaban empezando a utilizar para vivir de manera desenfrenada. Al cabo Cristo perdona. Sí, cierto. Pero si Cristo perdona, ¿por qué hacerlo deliberadamente? Si Cristo perdona, pues entonces, ¿cuál sería la importancia del cambio de mente y de la renovación de mente? Entonces eso quiere decir de que no tienes una mente renovada, porque no piensas y no actúas como Cristo quisiera hacerlo. Para la iglesia en Corinto, las normas morales pertenecían a sistemas judíos o paganos, a los cuales algunos de ellos no tenían por qué someterse. Son reglas de otros sistemas, no de nosotros. Y esa es la razón de la afirmación de Pablo en el versículo 2. Ustedes están envanecidos. Ustedes se encuentran, algunas traducciones lo mencionan como ustedes están inflados. Y aquí ya la exhortación no es directamente contra la persona. Pablo sí está haciendo ver lo delicado de la situación. Ustedes están permitiendo que una persona haya tomado la exesposa de su papá. Ustedes están permitiendo eso. Y eso, no porque la norma sea de los gentiles, pero aún entre los gentiles, eso se ve como algo delicado, como algo innombrable. Y ustedes lo están permitiendo porque ustedes están envanecidos. Dice, y pregunta Pablo, ¿no deberíais más bien habernos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción?
En pocas palabras, Pablo está preguntando, ¿por qué lo festejan? O si no lo festejan, ¿por qué lo permiten? ¿Qué no se deberían de estar lamentando con esta persona? ¿Por qué por qué festejan en lugar de lamentarse? Ustedes están inflados, haciendo notar su arrogancia. Algo peor que el pecado es la falta de lamento por el pecado dentro de la iglesia. Es la falta de pecado, es la falta de lamento por el pecado dentro de la iglesia. ¿Qué hacer cuando hay pecado en la iglesia? Hermano, creo que muchos de nosotros vivimos en un constante arrepentimiento. Porque obviamente no puedo decir, ¿qué pasa cuando hay pecado dentro de la iglesia? No, pues no salimos todos. No, aquí el problema no es el pecado, aquí el problema es la falta de arrepentimiento de la persona y la permisividad de la iglesia ante la situación que se está experimentando. Algunos historiadores dicen que algunos de ellos estaban cayendo en las ideas que abrían paso al gnosticismo, a lo que se denominaba un antinomianismo, antileyes, que rechazaba todas las leyes y cualquier forma de conducta que fueran judías o paganas. Entonces, si eso lo rechazan los judíos y si eso lo rechazan las leyes paganas, pues vamos a aceptarlo nosotros. Oiga, pues discúlpeme, pero qué razonamiento tan tonto. No porque alguien no lo acepte y sea pecaminoso, yo no lo voy a aceptar por eso. Y es claro que aunque no predicamos conducta moral, la palabra de Dios no la rechaza. Al contrario, la conducta moral queda implícita en el comportamiento del creyente para ser intachable. Por esta razón Pablo pregunta, ¿no deberíais de haberse lamentado y que esta persona fuera quitada de entre vosotros? La iglesia debe de ser conducida constantemente al arrepentimiento y no a que el creyente justifique su arrogancia y alimente su egoísmo. Pablo hace la pregunta con la intención de que la iglesia recapacite. La iglesia debe de lamentarse por el pecado, pero para lamentarse por el pecado la iglesia debe de reconocer, y cada creyente debemos de reconocer, que el pecado primeramente daña nuestra relación con Dios. Cuando el hijo pródigo vuelve al padre, ¿cuáles fueron las palabras o el diálogo que el hijo pródigo tiene en mente decirle a su papá? He pecado contra ti. He pecado contra ti, papá. Perdóname, papá, ¿por qué te ofendí? No, el hijo pródigo tenía en mente, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. El pecado afecta la relación con Dios, pero el pecado también afecta la relación con el hombre. Imagínese, en el caso, obviamente, ninguno de nosotros quiere estar en una situación como esta, pero imagínese cómo estaba la situación de este hijo con su padre. Al arrastre. O sea, yo me imagino que, vente papá, vamos a cenar, papá, te invito a una carne asada por el Día del Padre. ¿Quiénes va a estar? Pues va a estar tu madrastra, que ahora es mi esposa y que ahora es mi concubina, y los dos te vamos a festejar porque los dos pues ya te conocemos muy bien, papá. Ella te conoce más que yo, pero también ella me conoce más que tú. Vamos a festejarte. O sea, no, hermano, o sea, no creo que no necesito estar demasiado averiado de la mente para decir, no, eso está mal. Cualquier persona en su sano juicio puede decir, esto es incorrecto. ¿Cómo estaría esa relación? ¿Por qué el pecado? Menciono esto porque el pecado daña primeramente la relación con Dios, pero no conozco que el pecado una a varias personas o a dos personas. No, el pecado tiene siempre la capacidad de separar y de destruir a la persona y de destruir las relaciones. Por eso, la iglesia debe de lamentarse por el pecado y debe reconocer el pecado primeramente. La limpieza de la iglesia conlleva el lamento que los conduzca a la separación de lo inmoral con un propósito restaurador. Únicamente lo voy a mencionar porque ya en su momento, cuando lleguemos a ese pasaje, lo analizaremos.
y veremos lo maravilloso de la restauración de la iglesia. Segunda a los Corintios, capítulo 2, versículo 5. Segunda a los Corintios 2, versículo 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos nosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Versículo 7. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Mencionan los eruditos que en este pasaje de 2 a los Corintios capítulo 5 se está refiriendo a esta persona de 1 a los Corintios 5. En el que Pablo ya les está diciendo, vayan ya por él. Creo que ya aprendió y que ahora esta persona no sea consumida por su tristeza y que Satanás no gane terreno. Oiga, hermano, fíjese el pecado que ni aún entre los gentiles se menciona, que ni aún entre los gentiles permiten, ese pecado Dios lo perdona. Esa persona que aún los gentiles rechazan por ese pecado cometido, aún Dios y la iglesia lo aceptan. Es una mentira cuando dicen que la iglesia no acepta pecadores. Aquí nos aceptamos todos, hermano, pero para ser restaurados. No vamos a aceptar a este fornicario para que siga fornicando con la mamá de su papá, con la ex esposa de su papá. No se le va a aceptar para eso. Se le va a aceptar porque únicamente en Cristo hay esa aceptación y ese perdón. Porque fíjese, si aún entre los gentiles se le rechaza, en Cristo se le perdona. En Cristo se le restaura. Y eso es lo importante. ¿Qué hace la iglesia frente al pecado? Lo lleva ante Dios. Lo lleva ante el Padre. Y la iglesia es quien demuestra la misma misericordia del Padre aquí en la tierra. Pero Pablo, ¿a qué se está refiriendo? ¿Por qué entonces Pablo, pastor, si me está hablando de perdón, si me está hablando de restauración, si me está hablando de aceptación, ¿por qué Pablo dice que tiene que ser echado fuera? Ok, eso es lo importante. Porque aquí estamos hablando de alguien que está insistiendo en seguir en su estilo de vida pecaminoso. No estamos hablando de alguien que sí está luchando con el pecado, de alguien que lo confesó, de alguien que lo está exponiendo delante de otra persona para que le ayuden. En una confesión delante de Dios y en una confesión que también es sana, hacerla delante de otro hermano. No porque el otro hermano perdona, sino porque entre la misma congregación nos sostenemos. ¿A Pablo qué le interesa? A Pablo vemos que le interesa lo que a Cristo. Y le interesa el alma del pecador y le interesa la iglesia. Versículos del 3 al 5. El interés primeramente en el alma de la gente. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Oiga, se oye fuerte esto, que el tal se ha entregado a Satanás. ¿Qué quiere decir esto? Se le están diciendo, toma, Satanás, es tuyo, te lo regalo, ¿yo para qué lo quiero? No implica eso. La disciplina en la iglesia tiene como finalidad la restauración del pecador y a su vez la restauración de la confianza de la iglesia en el creyente. Se restaura la relación con Dios, pero también se restaura la relación con la iglesia. Se restaura la confianza con la misma
con la misma congregación. Obviamente este es trabajo de los dos. Es trabajo también de quien ha pecado. La unidad de la iglesia se verá reflejada en el interés de restaurar a quien en su inmadurez y en su arrogancia tiene un estilo de vida pecaminoso. Anteriormente nosotros vimos en el capítulo 3 que sí, Pablo dice, les tuve que dar a beber leche y no vianda, todavía no eran capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Son una iglesia carnal porque son una iglesia inmadura y son una iglesia arrogante. Y esta persona aquí está, obviamente, personificando a la iglesia, ejemplificando cómo es la iglesia. Pero porque la misma iglesia está siendo envanecida, la misma iglesia está siendo arrogante. Pero ¿qué tiene que hacer la iglesia? La iglesia tiene que estar unida a Cristo. Porque es lo que Pablo está diciendo aquí, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no le está diciendo, díganle que yo, Pablo, voy a estar enojado con él. Díganle que si siguen ese mismo estilo de vida, cuando Pablo llegue, Pablo le va a poner una regañada y una chancleada de la que le va a pesar, pero bárbaro. No, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué implica? Exhortar lo que Jesucristo exhortaría. Hacer lo que Cristo haría. Manifestar el carácter de Cristo primeramente con esta persona. Por eso, la unidad de la iglesia se verá reflejada en el interés de restaurar a quien en su inmadurez y su arrogancia tiene un estilo de vida pecaminoso. Pablo se encontraba en Éfeso cuando la carta es escrita. Aunque físicamente no estaba presente, lo dice aquí en espíritu, queriendo decir que aunque no está con ellos físicamente, visiblemente, hay una preocupación por el bienestar espiritual de la iglesia y espera que la iglesia haga lo que el Espíritu Santo indicaría. Le preocupa que lo que la iglesia ha hecho con los partidismos. Le preocupa lo que la iglesia ha hecho con su inmadurez. Le preocupa el pecado del hermano y le preocupa la ligereza con la cual se toma el pecado de este hermano. Por lo cual, a Pablo le interesa en tu totalidad lo que la iglesia hace, pero también lo que la iglesia va a decidir. Aunque esté lejos físicamente, está interesado, preocupado y quiere ser tomado en cuenta para una decisión adecuada con base en lo que Dios quiere de la iglesia. Por eso Pablo aconseja que esto no sea tomado con ligereza, sino con conocimiento pleno de las circunstancias, pero también con un conocimiento pleno de quién es Cristo. La iglesia debe reunirse, aquí lo dice Pablo, en nombre de nuestro Señor Jesús, primeramente para ser obediente a Él. Claro que nosotros decimos, y yo lo había mencionado al principio, ¿quién quiere vivir o quién quiere asistir a una congregación como la de Primera los Corintios? Claro que a lo mejor si muchos dicen que sí, usted va a decir, no, pues así vivirás. Pero el ver la exhortación que acabamos de leer en segunda a los Corintios, capítulo 2, versículo 5 en delante, uno puede decir, mira, Cristo los llevó a hacerle caso a la palabra. Sí, en su insensatez, en su inmadurez, llegó un momento en que maduraron. La iglesia aquí se debía reunir y manifestar el poder de Dios. Poder de Dios que se va a ver dentro de la iglesia y en el mover de la iglesia, pero muchas veces de la manera que muchos no lo esperan en la actualidad. En la iglesia se está moviendo el poder de Dios. ¿Por qué? Porque ya uno allá está diciendo Salma Hayek, el otro ya repitió, saca la bazuca, saca la manga larga, y es que el poder de Dios se está viendo en la iglesia porque empezaron a hablar en lenguas. Oh, mira la iglesia, en la iglesia cómo se está viendo el poder de Dios, porque esa iglesia está creciendo mucho. Aquí se ve el poder de Dios porque la iglesia se interesó en el pecado del hermano y en la santidad de la iglesia.
¿Cuántos de nosotros vemos en la actualidad eso como un rasgo del poder de Dios moviéndose en la iglesia? Porque muchos ni siquiera lo toman en cuenta. Al contrario, ¿verdad? Lo que le he mencionado a usted, que investigue de ese movimiento que se llama Iglesia Emergente, aquí eres aceptado, aquí eres querido. Y sí, ya se hizo la iglesia de los homosexuales, al rato se va a hacer la iglesia eco-friendly, y luego la iglesia pet-friendly, no se permiten niños, pero sí traiga a su perro. Y dice uno, ¿y el pecado dónde queda? ¿Y el interés por la santidad ahorita dónde queda? El poder de Dios se va a ver manifiesto siempre y cuando la iglesia se siga santificando. El poder de Dios en nuestra vida se va a ver cuando nosotros nos estemos santificando, no por el esfuerzo de nosotros, sino porque cuando una persona se santifica es cuando puede haber evidencia de que Dios está actuando en él. Recuerde, una iglesia con muchos dones. Sí, los dones nos dicen que Dios habla, que Dios se mueve, por supuesto que sí. Pero nada se compara. Nada se compara cuando Dios restaura a una persona, cuando Dios santifica a una persona. Aquí no es la decisión de Pablo, sino es la decisión a la que los conduzca el poder de Dios. Y Pablo estaba totalmente convencido de que si ellos acudían al consejo de Dios, Pablo sabía lo que Dios les iba a decir. Pablo sabía lo que la iglesia haría. Es la iglesia la que lleva la carga y las responsabilidades de las decisiones que toma. Para algunos, Pablo está pidiendo sentencia de muerte de ese hombre. La opinión más común es que la entrega a Satanás implica que sea excomulgado de la iglesia. La destrucción de la carne puede significar que con el tiempo esta persona recapacite y se arrepienta. No está refiriéndose a que la destrucción de la carne implique la destrucción física del hermano. No. La destrucción de la carne quiere decir de que él pueda recapacitar para que entienda que se debe destruir su carnalidad. Les aseguro que esta persona iba a experimentar el rechazo ahora también de la misma sociedad pecaminosa. Hay personas que dicen y mencionan, yo no me quiero ir al cielo, yo me quiero ir al infierno, porque yo en el infierno quiero estar pecando con todos mis compas. Sí, hombre, así como que dan ganas a veces, si hubiera dos cristianos, ¿se lo dices tú o se lo digo yo? Muchos prefieren no venir a la iglesia para que su pecado no sea señalado. Y muchos hablan acerca de la inclusión y hablan acerca de sociedades LGTB, de que entre nosotros mismos te vamos a aceptar. Lo que he podido ver, no tanto sin experimentar, iba a decirlo así, pero lo que he podido ver es de que sociedades como esas son las más elitistas. O sea, la sociedad LGTB, RT, quién sabe qué, XH de revés, que tanto dice y que tanto habla de la aceptación, es la gente que más rechaza a los que no son como ellos. ¿A qué voy con esto? De que le aseguro que este pecador se iba a dar cuenta del rechazo que experimentaría en la sociedad. Rechazo que no se experimenta dentro de la iglesia. No estoy hablando de aceptar el pecado. Estoy hablando de aceptar al pecador para transformación en el nombre de Cristo. Por eso, el hecho de la destrucción de la carne, no estamos hablando de que la persona se va a morir o se va a desintegrar cuando salga de la iglesia. No, que la persona recapacite. En estas condiciones, ella estaría salva del juicio. Y obviamente, ¿cómo comprobar si esta persona entonces fue salva? Porque va a recapacitar y va a volver. Por eso, algunos mencionan que es el ofensor o el pecador del cual Pablo está hablando en 2 Corintios capítulo 2. Porque sí está hablando, vayan, que ya no sea consumido por la tristeza. Me gustan esas palabras.
porque implica que sabían cómo vivía. Oigan, pues es que el cuate está triste, a lo mejor ya está la misma, si ya la ex esposa cambió, si la madrastra cambió al padre por el hijo, pues posiblemente ya cambió al hijo por otro. ¿Y qué dice? Pues está triste porque ya se quedó ahí sin Juan y sin las gallinas. Y Pablo, vayan por él. Ya la iglesia lo acepta. Creo que ya aprendió lo que Cristo quiere de él y lo que la iglesia hace. Por eso, esto nos hace ver que Pablo está interesado en que Cristo restaure el alma de la persona, pero también que por medio de eso la iglesia sea santificada. Versículos 6 al 8. La iglesia tampoco debe de alimentar la arrogancia. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Y si se fija, Pablo vuelve a exhortar aquí a la congregación. No es buena vuestra jactancia. Nuevamente vuelve a repetir eso. Y aquí es un peligro demasiado notorio, en el cual creo que estamos inmersas todas las congregaciones. Yo sé que usted me va a decir que sí, y no voy a decir por qué. ¿Cuántas veces nos hemos sentido bien, autosuficientes y orgullosos por algo que como iglesia pudimos realizar? ¿Cuánto nos hemos sentido bien por algo que hemos podido hacer? Qué bueno, ¿no? O sea, qué suave. Qué padre que podemos tener logros. Qué padre que podemos ver evidencias físicas, espirituales, emocionales, de que vamos avanzando. Eso es una bendición. Pero ese logro no es el todo. Es algo natural dentro del ser humano, pero no es de lo que depende la iglesia. La iglesia no depende de ese tipo de logros, porque debemos de tener cuidado cuando esos logros nos hagan autosuficientes. Ah, mira, tuvimos tal actividad y no, hombre, vinieron como 3 veces la cantidad de personas que se congregan aquí. Ah, miren, hicimos esta mejora, hicimos esto, hicimos lo otro. Eso poco a poco nos va a llevar al ya podemos. Yo puedo. Recuerdo mucho, bendito Dios, eso no ha sido con las predicaciones. En ocasiones sí, lo acepto. No, créame, lo digo aquí delante de ustedes, no con mucho orgullo. Pero recuerdo mucho la primera vez que me pusieron a dirigir un culto de oración en la iglesia en la que crecí. Me puse nervioso, muy nervioso. Me puse a orar y puse a orar a mi mamá y puse a orar a mis amigos. Oye, me pusieron a dirigir el culto de oración. Terminé el culto de oración. Hermano, felicidades, qué bueno que lo hace, esto y lo otro. Ah, gracias, gracias, gracias. Corto, largo, gracias, hermanos. Siguiente, oiga, hermano, ¿lo podemos meter al rol de grupo de culto de oración? Claro que sí, hermano. Segundo, sí, oren, bueno, me va a tocar dirigir, pero ya pude, como quiera. Conforme pasaba el mes y seguía en el rol, seguía disminuyendo el nerviosismo, pero también seguía disminuyendo la oración y seguía disminuyendo la preparación. No era buena mi jactancia. Algo que en su momento fue motivo de orgullo. Poncho dirigió un culto de oración. Fue un motivo de cierto avance. Llegó un momento en el que se convirtió una jactancia personal. Y donde Alfonso empezó a confiar más en que él ya sabía, en que era sencillo, en lugar de lo que en su momento lo llevó a orar y a depender de Dios. Por eso digo que es un peligro en el que todas las congregaciones estamos inmersas.
Todos. Porque en su momento todos podemos decir, híjole, es difícil, pero bueno, en el nombre del Señor. Y conforme va pasando el tiempo, ya no tanto, hasta que terminamos haciendo las cosas en nuestras fuerzas. Todos tenemos la tendencia, hermano, a ser como la iglesia en Corinto. Todos. La iglesia en Corinto era orgullosa de su libertad y de sus capacidades. Esta libertad no tiene nada de orgullo. Es que estoy orgulloso por eso, pues esa razón no es para ser orgulloso. Así como hace tiempo con algunos alumnos, el orgullo gay. Y así yo a razón de entre broma y cotorreo y en serio, les pregunto, ¿y eso de qué tiene orgulloso? No, pues es que ellos están orgullosos de ser homosexuales. Bueno, vamos a hacer la marcha del orgullo palmorense. ¿No estás orgulloso de ser palmorense o ser licenciado? Claro, les digo, a razón así, les preguntaba a los chavos, le digo, ¿qué orgulloso tiene ser eso? Hay cosas, hermanos, que cuando nos damos cuenta de que son orgullo, la verdad, no hay nada de orgulloso en eso. No hay nada de orgulloso en pensar que yo puedo hacer las cosas por mi esfuerzo. No hay nada de orgulloso en pensar que mi libertad me lleva a la autosuficiencia y no a la dependencia en Cristo. Creo que ninguno de nosotros agradeceríamos la libertad que hemos tenido, libertad que hemos aprovechado para cometer un pecado que nos avergüenza. Sería así como que, a ver, momento de agradecimientos, hermano. Y luego sale este cuate. Yo le doy gracias a Dios porque ya me voy a casar con la madrastra de mi papá, con mi exmadrastra, que ahora es mi esposa. Ay, caray, ¿y eso de qué tiene motivo de agradecimiento? Creo que ninguno de nosotros utilizaríamos o agradeceríamos que hemos utilizado la libertad que Dios nos da para cometer pecado. Si el pecado no avergüenza, y fíjese eso, si el pecado avergüenza y utilizamos eso, no es que soy libre y puedo decidir, pero si el pecado no avergüenza, esa libertad no está siendo libertad en Cristo. Si el pecado avergüenza, es libertad en el pecado. No hay razón para jactarse. En el Antiguo Testamento la levadura casi siempre es utilizada como símbolo de lo malo. En la Pascua los judíos sacaban de las casas toda la levadura como preparativo para la celebración. Por eso utiliza el ejemplo de la Pascua. Va a ser la Pascua. Saca toda la levadura. En el comienzo del año agrícola, la primera masa con el nuevo grano sería una ofrenda libre de levadura en su totalidad. En este contexto, la levadura es una referencia, que aunque es una referencia a lo malo, en este contexto es una referencia al miembro cuya vida está dejando mucho que pensar. Corran a la levadura, a lo que haga aumentar todo lo malo. Tiene una aplicación a nuestra vida, sí, hermano. Nos debemos de hacer dejar de lado, nos debemos de deshacer de toda nuestra levadura personal, de todo lo malo. Debemos de deshacernos de la levadura que atenta contra la unidad en Cristo en la congregación y que atenta contra la santidad. Debemos de deshacernos de esa levadura. Porque si este miembro no era excomulgado, toda su iglesia en su momento va a ser afectada. Nosotros hay ocasiones en las que el reglamento escolar, obviamente por algo está, pero han llegado puntos en el que hay alumnos que pues, son acreedores a una expulsión. Y como el reglamento escolar no se lleva a cabo, ¿qué cree que hacen todos los demás? Pues todo el mundo, como no pasa nada con el reglamento, pues me deschongo, al cabo no es válido. ¿Y qué está haciendo Pablo? No, necesita ser excomulgado.
para ver lo importante y lo necesario de la disciplina en la iglesia. El mandato consiste en remover todo aquello que impida crecer y que pueda comprometer la santidad de la iglesia y destruir la comunión entre los creyentes. Aquello pequeño que puede ser potencialmente destructivo y dañino, como la levadura. Que un poco de levadura lo que hace es levantar, inflar toda la masa. Pero fíjese lo que está diciendo aquí Pablo, porque no solamente estamos hablando de la persona, porque Pablo dice, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Pablo les está diciendo, tienen que sacar a la levadura de la iglesia, pero también ustedes, sin levadura como sois, ustedes también son levadura. Es decir, el problema no es el hermano fornicario. El problema se está reflejando en el hermano fornicario. Porque el problema es toda la iglesia. Oiga, esto está bien fuerte, esto está bien tremendo, pero me llena de esperanza, porque Pablo, aunque les dice, sin levadura como sois, antes de decir eso, Pablo les dice, para que seáis nueva masa. ¿No le encanta eso? La aceptación del mundo no transforma, corrompe cada vez más. Pero la aceptación en Cristo sí transforma. Los convierte a los creyentes en nueva masa. Seáis, Pablo está diciendo lo que como creyentes pueden llegar a ser, lo que Cristo quiere realizar en sus vidas. La obra de Cristo puede cambiar al creyente de tal manera que la iglesia no será un lugar donde potencialmente se puede destruir a alguien. Al contrario, la iglesia es un lugar para conciliar, unificar y restaurar. Pablo exhorta a la iglesia a que luche para que sea lo que es potencialmente en Cristo. En Cristo, hermanos, somos potencialmente nuevos. Y hace un contraste entre la levadura de maldad y el pan sin levadura, un pan de sinceridad y de verdad. Para hacer una nueva masa es necesario no inflar el ego, no inflar la arrogancia, no inflar lo que nosotros pensamos que podemos producir. Siendo sinceros, mostrándonos sinceros, honestos y hablando con la verdad. Mostrándonos auténticamente delante de Dios, incluso entre nosotros mismos como hermanos. Me encanta, hermano, que en este pasaje y en medio de esta situación, Pablo está diciendo que la iglesia, Dios la quiere cambiar y Dios la quiere restaurar. Versículos del 8 al 13. Del 9 al 13. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Sería una pregunta aquí de Pablo. ¿Cómo mantener la masa sin levadura? Y hago esta pregunta porque Pablo está diciendo, no os juntéis, os he escrito por carta para que no os juntéis con los fornicarios, pero hace una separación. No, ojo, absolutamente. No absolutamente con los fornicarios de este mundo. Porque dice Pablo, si no me juntara con los fornicarios de este mundo, con los avaros, con los ladrones, con los idólatras,
pues me tendría que salir del mundo. Así lo está diciendo. O sea, si yo les dijera, no se junten con ellos, absolutamente, pues entonces, ¿qué hago? Pues me salgo del mundo. Más bien, con ninguno que llamándose hermano. Llamándose hermano. El propósito es que la iglesia no se ve influenciada por el mal. Pablo no se refiere a que el creyente no deba relacionarse absolutamente nada con quien no es creyente. Si así fuera, los cristianos tendríamos que irnos del mundo. Y aún así, batallaríamos con el pecado dentro de la iglesia. No podemos vivir en el mundo sin toparnos o sin rozarnos con personas que tienen un estilo de vida pecaminoso. Incluso si nos alejáramos totalmente de ellos, no habría oportunidad de testificarles. En el contexto en el que Pablo nos habla, debemos de ver que la intención es que no es que se deba asociar con personas con un estilo de vida inmoral dentro de la iglesia. La iglesia permitía, en este caso, que cualquier miembro presentara ese comportamiento sin disciplina y aún ser miembro. Aquí lo que está haciendo Pablo es hacer una separación. Y está diciendo, no se junten con los fornicarios, pero no absolutamente con los del mundo, porque si se dejan de juntar con los avaros del mundo, con los idólatras del mundo, pues se van a tener que salir del mundo. Una nave espacial y vámonos. Más bien con el que, ojo, porque no dice, más bien con el que es creyente y hace esto. Es una gran diferencia entre con el que llamándose hermano, que es lo que menciona Pablo. El que llamándose hermano. Eso es lo delicado que nosotros podemos ver en la iglesia en Corinto. Pablo no aceptaba que la iglesia fuera tolerante respecto a los problemas morales dentro de la iglesia. No aceptaba eso. El problema es similar en la actualidad. Hay gente que simpatiza con la religión y se denominan hermanos. Incluso creo que a veces nosotros también debemos de tener cuidado, porque no porque cualquier persona venga a la iglesia ya lo hace hermano, ¿verdad? Me da, cuando mi hermana Abril cumplió 15 años, pues fue familia familia que no es creyente, y amigos pues, amigos de mi mamá, amigas de mi mamá, y yo me acuerdo mucho porque yo estaba chavito, y ellos estaban ayudando en la cocina, y había uno de ellos, Tony, que era una persona así bien risiona, y la gente llegaba con él a pedirle soda, y le decía, hermano, me da soda, hermano esto, hermano lo otro, y él andaba hermaneando a todo el mundo. Claro que sí, hermano, ahí le va, hermana, qué padre, qué tal, hermana. Y la forma en la que lo hacía, obviamente, pues podía sonar un tanto gracioso. Pero hermano, hasta nosotros debemos de tener cuidado con eso. Porque no porque un visitante venga, ya lo hace hermano. No porque una persona venga de invitado conmigo y lleve viniendo ya 3 meses, tampoco lo hace hermano. No sabemos si ya tuvo un encuentro con Cristo. Por eso es importante, a los que estando entre vosotros, a los que están entre ustedes y a los que llamándose hermanos, a los que se denominan, pero no lo son, conviven dentro de la iglesia sin dar importancia a la vida cristiana. Lo más delicado de todo es que la iglesia en Corinto no veía ningún problema en que las personas así fueran miembros de la congregación. Se reconocía que en el mundo hubiera sido así, pero ninguno llamándose hermano debía vivir con las mismas características de los no convertidos. Y Pablo dice, con esos ni comáis. Posiblemente hacemos alusión a que ya fueron exhortados, a que ya se habló con ellos, ya que intencionalmente quieren seguir en su estilo de vida pecaminoso. Pues no son hermanos. ¿Qué hay que hacer? Recházalo. Pregunta, porque muchos dicen, es que si lo rechazo, pues no va a aceptar después nunca. No te preocupes, ni aunque lo aceptes va a aceptar.
Porque muchos dicen, bueno, es que si ya no quiere cambiar y si ya se denomina hermano y quiere vivir en su estilo de vida, pues ¿para qué? Hay que seguir aceptándolo como quiera. En alguna de ellas agarra la onda. Si ya no la agarró con la palabra de Dios, si ya no la agarró con la exhortación en el nombre de Cristo, si ya no la agarró por medio de la oración, por medio de la disciplina en Cristo, disciplina en amor, tu aceptación no le va a hacer ni cosquillas. El que cambia la vida es Cristo, no la aceptación de la gente. Obviamente ya hablamos, nosotros sí hemos hablado de esa aceptación, pero hemos puesto dos caras. Cuando la persona sí quiere y sí se rinde ante Cristo, y sí reconoce su pecado y sí reconoce su lucha, cuando a la persona no le interesa dejar su estilo de vida. Aquí, esa es la clave. El no comer con los inmorales dentro de la iglesia implica que no permitir que ellos participen en la cena del Señor. Porque no está diciendo, es que si viene y se están echando así la frutita, no te pongas enseguida de ellos. Es que si te saludan, no les saludan. No sé, no es gostear, no es, bueno, ya para los más grandes, no es la ley del hielo, ya se le llama gostear. Y no es eso. A lo que se refiere Pablo es, no dejes que participen ellos en la cena del Señor. A ellos no les interesa la segunda venida de Cristo. A ellos les interesa su deleite pecaminoso. ¿Implica marcar un límite? Sí, porque no pueden ser miembros, porque no pueden participar de la cena del Señor. En nuestro contexto sería, no podrían participar de las decisiones de la iglesia. ¿Qué puedes hacer? ¿Permítele la entrada? Sí, pero no intimes con ellos. Los términos ya en el versículo 10 y 11 raramente se observan en otras partes en otras cartas de Pablo, pero llama la atención que Pablo no habla en general de la avaricia, sino del hombre que se caracteriza por ser avaricioso. Este pecado está en todas las listas de vicios que Pablo emplea. Avaricia. Este sí salen todos. No, si una persona sigue en un estilo de vida de avaricia. Y aquí ya abre más un panorama, Pablo. Porque nosotros podemos decir, bueno, sí, es que la fornicación, hermano, es un pecado severo. Sí, lo es. Pero le hago yo la pregunta, ¿usted ve igual de severa la avaricia? Porque la avaricia corrompe todo el ser de la persona. En este libro que les mencioné anteriormente, de Derribando Fortalezas, el hermano menciona incluso la avaricia como uno de los pecados con los que los varones batallamos más. ¿Y sí? Y lo delicado del pecado de la avaricia, porque creo que con este joven, o con esta persona, de la cual está hablando Pablo, que está en fornicación con su madrastra o con su exmadrastra, creo que esta persona puede reconocer, ¿sabes qué? Oye, estás en fornicación, híjole, pues ya lo cacharon y ya, no, pues sí es cierto, sí estoy. Pero lo delicado de la avaricia es de que es muy difícil de reconocer. Porque muchas veces la avaricia la llamamos superación personal. A la avaricia la llamamos crecimiento económico. En ocasiones a la avaricia le llamamos ahorro. Y Pablo aquí está diciendo, si es una persona que se caracteriza por avaricia, también. El idólatra. Es posible que hubiera entre ellos algunos creyentes que no tuviera que ver solamente con la adoración a los ídolos, sino el uso constante de amuletos, o que algunos miembros de la iglesia practicaban una fe con sincretismo. Tampoco, fíjese, un calumniador, aquel que busca arruinar la reputación de uno con base en falsedades. Un borracho, aquella persona que no pone medida ni autocontrol al vino o al alcohol y carece de sobriedad. Al estafador, alguien más que un ladrón, un oportunista que busca aprovecharse de los demás para obtener ganancias por medio del engaño. Todos estos males mencionados por Pablo no son los que se practican en el mundo,
Pablo no les está diciendo que les pongan límites a los que los practiquen en el mundo. Pablo está diciendo que se pongan límites a los que se denominan creyentes y practican todo esto. Con estos no era factible que los cristianos en Corinto tuvieran compañerismo. Ojo, no estoy diciendo una negación de un saludo, no estoy diciendo no, aléjate, ponle la ley del hielo, no le hables, no, poner límites. Y lo importante, lo que menciona Pablo, de que no participen en la cena del Señor. Y para terminar, ya en los últimos versículos, Pablo respalda en el versículo 12 la idea de Pablo al advertir a los corintios de no separarse de los incrédulos dentro de la sociedad. Más bien debían velar con cuidado cómo se relacionan con los que estaban dentro del compañerismo. ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿O no? Los que están fuera, hermanos, los que están fuera ya están juzgados. Es la idea que repite en el versículo 13. Los que ya están fuera ya están juzgados. ¿Qué queda de parte de nosotros? ¿Podemos involucrarnos con ellos para testificarles? Sí. Pero imagínese lo delicado. Lo delicado. Pablo está hablando de la importancia de la santidad en la iglesia. La iglesia no se debe de corromper. Hermano, vamos a verlo así. ¿Con cuántos idólatras usted cree que se puede juntar en la iglesia? Supongamos, vamos a decir, bueno, yo en la iglesia me puedo juntar con un idólatra. Nadie levante la mano. Pablo pone esta exhortación porque aún ese idólatra puede corromper la santidad de la iglesia y puede corromper a un hermano. Ahora imagínese con cuántos idólatras convive usted día a día. También es importante el hecho de comprender eso. Pablo no está diciendo no os juntéis. Pablo no está diciendo que no les hablemos. Aquí lo que Pablo está diciendo es de que el cristiano no debe de comprometer su santidad ni dentro ni fuera de la iglesia. Si nos involucramos con ellos, es precisamente para que ellos puedan conocer cómo es el compañerismo de los creyentes. Obviamente Pablo no se sentía responsable de juzgar el comportamiento de la sociedad. La sociedad ya está juzgada, la gente sin Cristo ya está juzgada. Sino más bien a lo que está haciendo es de que entre nosotros mismos como hermanos sí podemos exhortarnos y sí podemos emitir un juicio. Es necesario, es un deber de la iglesia exhortarse a sí misma. Y Dios juzgará, porque Dios va a juzgar en su momento. Y lo que dice, para terminar, es, los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Y ya cambia la palabra, perverso. Aquí el punto, hermano, no es sacar a todos los pecadores. Aquí el punto es no dejarnos contaminar con los que se definen por un estilo de vida pecaminoso. No es todavía parte del tema. No es todavía parte del tema. Ya vimos el pasaje en 2 Corintios. Pero esto no quiere decir que a Dios no le interese ese pecador. A Dios le interesa ese pecador. Pero es algo muy similar a lo que sucede con Oseas, con Gomer en el libro de Oseas. En el capítulo 2 del libro de Oseas se está relatando un juicio donde se manifiesta que ahora Gomer, en este caso Israel, por ser un pueblo adúltero y que no quiso dejar su pecado, el pueblo mismo ya hace un juicio contra Gomer, y así como Dios va a hacer un juicio contra el pueblo. Pero en parte de ese capítulo 2 de Oseas, dice que la va a dejar en el desierto, que a Israel la va a dejar en el desierto, que le va a quitar a sus amantes,
que le va a quitar sus collares, que le va a quitar todo el fruto y todas las ganancias que tuvo con su prostitución. Y dice que la va a dejar sola. Pero me encanta ese capítulo 2 de Oseas, porque dice que le va a quitar de todo lo que le provocaba placer y de todo lo que le provocaba autosuficiencia. Y dice, y le volveré a hablar al oído palabras de amor. Lo que está diciendo Dios por medio de la profecía de Oseas es, la voy a dejar desamparada para que vea que yo estoy ahí. Y al decir palabras de amor, le voy a hablar a su oído amorosamente, dicen algunas versiones, la voy a volver a conquistar. Para que se dé cuenta que en mí Israel tenía todo. No sé si en algún momento usted ha estado como este exfornicario, vamos a llamarle. Pero donde algunos pudieran ver un juicio demasiado duro, aquí Dios está manifestando misericordia. Saquen al pecador. ¿Para qué, Pablo? Sáquenlo. Para que se dé cuenta de que esa aceptación que él piensa que tiene la sociedad no la tiene. Para que se dé cuenta de que la sociedad es mala realmente y la sociedad no acepta como Dios acepta. La sociedad no perdona como Dios perdona, la sociedad no transforma como Dios transforma. Déjenlo fuera, para que en su momento, como dice ya en la segunda carta, vayan a Él, para que no lo consuma la tristeza. Hermano, el sentir de la iglesia sí debe de ser la santidad, pero también debe de ser la restauración del pecador. ¿Qué hacer cuando hay pecado dentro de la iglesia? Era la pregunta inicial. Hermano, llevarlo a Cristo. ¿Qué hacer con su pecado? Hermano, llévelo a Cristo. ¿Qué hacer con el pecador? Llévelo a Cristo. ¿Qué hacer con la iglesia? Llévela a Cristo. Ya he mencionado este ejemplo y concluyo ya con él. Que hemos hecho ver que el pecador se le debe de rechazar, cuando debemos de llevarlo a Dios, porque Dios es el único que puede ayudarlo. Y decimos, pecaste, Dios te rechaza, pecaste, Dios te rechaza. Creo que muchos de nosotros en su momento crecimos. Personalmente yo crecí con ese sentimiento, híjole, hice esto, ¿cómo me voy a presentar el domingo dentro de la iglesia? Hice esta vagancia entre semana y luego tengo que ir el domingo a la iglesia. ¿Cómo? Así como vas. Porque se nos ha puesto el chip de que cuando pecamos Dios nos rechaza. Cuando veo en la palabra de que más bien cuando nosotros pecamos, Dios es el único, voy a mencionarlo así, Dios es el único que tiene el antídoto en contra del pecado. Dios es el único que tiene perdón en contra del pecado. Y Dios es el único que tiene redención y salvación en contra del pecado. ¿Qué hacer cuando hay pecado dentro de la iglesia? Llevarlo a Dios. ¿Qué hacer cuando usted peca, hermano? Vaya delante de Dios. Confiese delante de Dios. Y que seamos una congregación que experimente en arrepentimiento el perdón y la restauración de nuestro Dios.